A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Quito con Marjorie. De Quito y de su gente se han reconocido muchas cualidades. Me atrevería a decir que la más emblemática es la que destaca el carácter rebelde y libertario de la capital ecuatoriana. Quito, luz de América. Es la marca ciudad que la define desde hace mucho tiempo. Y es precisamente porque la defensa de las libertades y de los derechos humanos fundamentales se afincaron y se han proyectado a lo largo de la historia de nuestra ciudad hacia todo el país y se han puesto de manifiesto en diversas y complejas coyunturas políticas y sociales de trascendencia nacional. La lucha en defensa de la libertad de expresión y por la libertad de prensa es uno de esos episodios a los que nos referimos en esta tarde. Un martes de junio de 2013, el gobierno de Rafael Correa promulgó la Ley Orgánica de Comunicación, que tiene 119 artículos y 24 disposiciones transitorias. Desde su origen, ha sido uno de los cuerpos legales más controvertidos y rechazados por amplios sectores de la población. Ya en el gobierno de Lenín Moreno, entre el Ejecutivo y la Asamblea, se ha dado paso a un proceso más bien lento y dubitativo para reformar la LOC. Y en estos mismos días se discute con vigor sobre la necesidad de derogarla definitiva y totalmente. Para analizar este tema nos acompaña César Ricaurte, director de Fundamedios. Tanto César como la organización que representa han cumplido un rol destacado durante este conflictivo capítulo de esta última década, en la que Quito, en su calidad de capital de la República de los Ecuatorianos y centro político del país, han sido nuevamente el escenario de una de las más importantes batallas que han librado en defensa de la libertad. Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias, César, por acompañarme en este día. Gracias por la invitación y un enorme saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. César, ¿cómo sentimos hoy, después de estos 10 años que has estado permanentemente en la lucha? ¿Sientes algo de alivio? ¿Cómo tenemos expectativas positivas? ¿Cuál es tu lectura? A ver, yo te diría que evidentemente ha habido un cambio en el clima en el cual se desenvuelve el trabajo periodístico, en el cual los ciudadanos se pueden expresar con cierta libertad. Eso de no tener al poder, a ese poder muchas veces opresor del Estado encima de tu cabeza, simplemente porque opinas algo que disgusta al gobernante de turno, realmente sí es un alivio, y hay que reconocer en eso el espíritu democrático del presidente Lenín Moreno. Uh-huh. Pero definitivamente estamos muy lejos de una situación ideal en cuanto a libertades. Y yo te diría que hay algunos hechos que hay que ponerle atención. Uno es lo que tú señalabas hace un momento, que es este proceso, digamos, lento, brumoso de la discusión de las reformas a la ley de comunicación. Si bien es cierto que el Ejecutivo pateó hacia adelante la pelota, enviando un proyecto de ley que motivó que la Comisión de Derechos Colectivos comenzara a tratar los 14 proyectos de reformas que había, esto en realidad ha tenido un tratamiento
digamos que tiene ciertos momentos en los cuales no se mueve la discusión. Y yo te diría que justamente en este momento estamos en ese punto, en un punto casi muerto, porque la Comisión de Derechos Colectivos se ha dedicado las últimas semanas simplemente a tratar casos individuales de personas que probablemente han sido afectadas en sus derechos laborales, pero que de ninguna forma tiene nada que ver con la discusión de fondo de la ley de comunicación. Hay al parecer ahí una estrategia de los grupos ligados al gobierno pasado, al régimen de Rafael Correa, de retrasar lo más posible la discusión y la aprobación de las reformas a la ley de comunicación. Eso nos preocupa sobremanera, o sea, de que lleguemos a fin de año con una ley de comunicación con plena vigencia en sus aspectos más negativos, cuando ya deberíamos estar discutiendo mucho más allá de eso. Y te pongo un caso muy puntual. Por favor. El tema de que el Código de Democracia todavía contiene restricciones muy severas al trabajo de la prensa durante el periodo electoral. Y en este momento estamos ya en un periodo electoral en el cual volvemos a estar en un marco de restricciones. ¿Podemos inferir de alguna manera que la intención de dilatarlo tiene este propósito, justamente de volver a tener un proceso electoral en las mismas condiciones que los periodos pasados? Efectivamente, el trabajo de la prensa se va a desarrollar con las mismas limitaciones con las que hemos tenido en los últimos procesos electorales a partir de la aprobación del Código de la Democracia, que básicamente significa que los medios de comunicación tienen limitaciones tan fuertes en su línea editorial que no pueden de alguna forma cubrir o tomar una posición o opinar a favor o en contra de algún candidato. Y eso en términos ambiguos. Es decir, si es que se saca una investigación, los antecedentes, si se encuentra que un candidato tiene antecedentes penales, ¿no es cierto? Eso no podría ser divulgado por los medios de comunicación porque podrían ser demandados ante el Tribunal Electoral, ante el Tribunal Contencioso Electoral, por estar tomando partido en contra de un candidato. Entonces, esas limitaciones siguen ahí. Siguen y mientras tanto no se logra avanzar con las reformas a la ley de comunicación. ¿Y las reformas de fondo que se han peleado durante estos 10 años están todas incluidas en el proyecto de ley? Yo te diría que hay un 70%, no es todavía el proyecto que soñaríamos que es el ideal, que cumpla todos los estándares internacionales. Hay todavía problemas en el proyecto tal como está en este momento en la Asamblea Nacional. Y te citaría dos puntos claves, solamente como ejemplo, porque hay muchos más. El uno es el que se preserva este tema de la información reservada o de carácter reservado. Que limita severamente, por ejemplo, la cobertura de casos judiciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo el tema, toda la trama de corrupción de Odebrecht en tribunales tiene severas limitaciones para ser divulgado en los medios de comunicación, porque la ley te declara que hay reserva sobre la información de procesos judiciales, o tienes que cubrir los procesos judiciales siendo equitativo, lo cual también muchas veces trae problema porque a veces una de las partes no quiere hablar. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía son problemáticas y permanecen en la ley. El hecho de que se considere un servicio público a la información, al periodismo, se mantiene en el eso es uno de los avances. Ahí yo creo que es uno de los principales avances en la medida en que se revierte eso. Sin embargo, hay que considerar que esa declaratoria de servicio público está en la Constitución también. Entonces, mientras no se reforme la Constitución, de alguna forma el gobierno había preparado una fórmula que no sabemos si se ha avanzado o no, que era plantear una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte se pronunciara y que con ese pronunciamiento de la Corte entonces de hecho se derogara ese artículo de esa reforma en realidad que se hizo a la Constitución.
Pero en la ley, digamos que se ha avanzado en la medida en que se revierte ese sentido de la comunicación como un servicio público y vuelve a ser lo que es, un derecho de todos los ciudadanos. Pero en la práctica, para los periodistas, Ujú. ¿sienten un aire distinto? ¿Pueden ejercer de una manera distinta el periodismo? Sí, hay, como te decía antes, un clima diferente. Ujú. Sin embargo, hay aspectos que nos preocupan. Uno, que es el tema de la seguridad para periodistas. Creo que eso es un tema que con este hecho tan dramático que fue el asesinato de los colegas, de los periodistas del diario El Comercio, nos, digamos, saltó muy fuerte, ¿no es cierto?, de las condiciones en las cuales el periodista desarrolla su trabajo. Y en ese sentido se ha conversado con el gobierno, han recomendado los distintos organismos internacionales que se articule algún mecanismo de protección para los periodistas en el país. Se había hablado de la conformación de un comité para la seguridad, para la protección de periodistas, pero es otro tema en el cual no se logra avanzar, que está empantanado en la medida en que las instancias de gobierno involucradas consideran que este es un mecanismo solamente estatal, y por nuestra parte consideramos que debe ser un mecanismo en el cual compartamos responsabilidades, dialoguemos sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y gobierno. ¿No es cierto? Que sea un cuadro que involucre a todos los actores, no solamente a los actores estatales. Entonces esperemos que esa discusión se destrabe y que podamos avanzar realmente a un mecanismo de protección efectiva. Y por otro, Marjorie, tenemos problemas severos en el acceso a la información. Hemos visto cómo la Fiscalía, por ejemplo, evita que los periodistas accedan a expedientes incluso de procesos ya cerrados, ya archivados, y que no se les da acceso ni siquiera ya al edificio de la Fiscalía. La policía también mantiene serias restricciones al trabajo periodístico. Y por otro lado vemos que hay que esta cultura autoritaria que se marcó en el correísmo ha penetrado a muchos sectores de la sociedad, y hay muchos sectores que están dispuestos a callar cualquier opinión crítica. Tenemos el caso terrible en este momento de un estudiante de una universidad en la ciudad de Ambato que ha sido condenada. Sara Velástegui. Sara Velástegui, aprovecho y le mando un saludo. Sara Velástegui trabajó conmigo. Imagínate. Hace muchos años. Exactamente, y bueno, es una estudiante y por supuesto, que... me comunico permanentemente con ella. De hecho, el día de ayer empezaba ya había sido encarcelada, se entregó y está en la cárcel. Y en un país democrático, en un país que pretende construir una democracia, que se envíe a alguien a la cárcel, que se le encierre por sus opiniones. A un estudiante de derecho, estudias derecho, y no puedes manifestar tu inconformidad como estudiante. Todo esto empezó por la denuncia de que no tenían clases. Exacto, y luego, bueno, escaló, hubo una denuncia de un manejo posiblemente irregular, pero las autoridades, en lugar de responder a esas denuncias, en lugar de investigar si hay razón o no en esas denuncias, lo que hacen es encarcelar a la estudiante. O sea, eso es realmente terrible. La falta de libertad de expresión es violencia, ¿no? Y como todos los tipos de violencia terminan escalando si no los paras a tiempo. Exactamente. Estamos en un momento, el país está en un momento en el que puede parar, es decir, tenemos un aire distinto, se está tratando, vemos que están tratando de dilatar por A o B motivo, pero al final del proceso, ¿tú crees que realmente vas a poder respirar y decir, no fue una suma cero todo este trabajo? Espero que no, sinceramente, ¿no? Porque sería trágico para el país de que no logremos avanzar, que no logremos construir una democracia sólida. Yo te diría, Marjorie, que esto depende de un trabajo común. Depende mucho de la decisión del gobierno, obviamente, del Ejecutivo, depende mucho de las acciones del Legislativo. Vemos que depende muchísimo, que hay una responsabilidad enorme en el sistema judicial, porque son los jueces los que están dispuestos a enviar a la cárcel a personas que ejercen su libertad de expresión.
pero también depende de la sociedad. También depende de nosotros, depende de que nos tenemos un espíritu más tolerante con las opiniones ajenas, de que sepamos respetar esas opiniones, por más que nos parezcan incluso absurdas, incluso injustas, injustificadas, ¿no es cierto? Pero en una sociedad democrática tenemos que aprender a dialogar y convivir incluso con esas opiniones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos conciencia en la ciudadanía de la importancia de respetar la opinión de otro y que esto va a ser escalado institucionalmente y en todos los niveles? ¿Cómo lo hacemos? Las prioridades del legislativo no marcan igual la pauta, pero a nivel de los ciudadanos de a pie. Sí. Bueno, una gran señal siempre proviene obviamente de los liderazgos políticos, ¿no? Mientras más democráticos sean esos liderazgos, y me refiero tanto a los liderazgos que están en este momento en el poder como aquellos que están en oposición. Creo que es necesario que todos los liderazgos políticos nacionales, locales, etcétera, estamos al borde de elecciones locales, y que es la próxima campaña y estos quienes aspiran a liderar los distintos espacios locales nos den señales muy fuertes de que están dispuestos a respetar, a tolerar, a llenarse de un espíritu democrático y respetar las libertades básicas. Eso me parece esencial. Ahora, es importantísimo también que, como digo, que como sociedad también aprendamos a respetar la opinión de los otros. ¿Cómo se logra eso? Y hacer respetar la tuya también. Exactamente. Yo creo que un gran paso puede ser justamente que los medios de comunicación, por ejemplo, retomen espacios de debate político que se han perdido. O sea, en los 10 años del régimen autoritario de Rafael Correa, lo que vimos es un empobrecimiento general del debate político. Y espacios como el que tú tienes aquí en Telesucesos son muy valiosos, pero vemos que no hay la cantidad de espacios que deberían haber, y que en los grandes canales, en la televisión nacional, de carácter nacional que alcanza el país, son prácticamente ceros. Ojalá comiencen a reproducirse esos espacios en el cual el debate, la respetuosa discrepancia sea una norma, ¿no es cierto? Tenemos dentro de la teoría política el accountability, la rendición de cuentas, tenemos el vertical, horizontal, y el social, que es que uno de los componentes de esta rendición de cuentas social es el periodismo investigativo. Estos 10 años con tantas prohibiciones nos dan hoy el resultado, ¿no?, de esta rendición de cuentas, de la calidad de políticos que tenemos que no pudimos controlar o fiscalizar como ciudadanía correctamente. ¿Cómo manejar ahora la prensa con la discusión legislativa como está? Estamos previos a un proceso electoral y con todo el manejo de información falsa que también se da. ¿Cómo debemos los ciudadanos enfrentarnos a esta realidad de lluvia de intentos de persuasión de distintos tipos, ciertos o no, para tomar una decisión correcta? ¿Y cómo debemos poder diferenciar correctamente un medio imparcial de uno que no lo es? Porque nosotros como televidentes o como usuarios de los medios de comunicación, indirectamente nos están persuadiendo y no hacemos ese análisis en cada momento. Marjorie, acabas de topar uno de los temas que yo creo que quizás es una de las discusiones centrales en las democracias modernas, o sea, y no solamente en el Ecuador, que está tratando de pasar de transitar hacia una democracia plena después de un gobierno autoritario, ¿no? Pero el tema de cómo influyen las fake news en las democracias es un tema central. Lo hemos visto en las elecciones en Estados Unidos, lo vimos en el Brexit británico, en todo el proceso independentista de Cataluña, ¿no es cierto? O sea, cómo la proliferación de estas noticias falsas provoca que las democracias se empobrezcan, porque al final los ciudadanos reciben información que no es correcta y con la cual toman decisiones equivocadas. ¿No es cierto? Ese es un punto central. Ahora, aquí me parece que hay dos temas centrales. Uno, lo que tú planteabas, los medios de comunicación
como un sistema de obligar al poder a rendir cuentas, ¿no es cierto? Y ahí me parece que el periodismo investigativo juega un papel fundamental, lo hemos visto en el caso Odebrecht, el Lavallato, los Panama Papers, etcétera, etcétera. Eso en el Ecuador, digamos que en los 10 años de Correa fue sistemáticamente arrinconado, al punto que básicamente los medios digitales fueron los que permanecieron haciendo investigación y los medios tradicionales tuvieron que cerrar sus unidades de investigación y tuvieron que someterse a los efectos de la aplicación de la ley de comunicación. Eso es clarísimo. En este momento que ya la ley de comunicación ha dejado de aplicarse, está vigente pero no se la aplica, los medios han retomado estas investigaciones, pero lo hacen también muy lentamente, ¿no? O sea, hay un proceso muy lento. Y la reacción del poder ante eso también tiene que ser de tolerancia y de más bien rendir cuentas. Hablemos, por ejemplo, del caso, de dos últimos casos que han saltado en los últimos días, ¿no? El uno es esta denuncia sobre los serias irregularidades en el proyecto Coca-Cola Sinclair, y de cómo de alguna forma podría esto llegar al entorno presidencial, incluso, ¿no es cierto?, topando al mismo presidente Lenín Moreno. Ahí yo creo que la comunicación estatal lo que debe hacer es dar una explicación clara de lo que ha sucedido, pero clara, o sea, que sea coherente. No creo que decirnos que se archivaron, que los muebles que llegaron al departamento del presidente Moreno en Ginebra simplemente se embodegaron, eso no creo que sea una explicación muy válida. Tienen que darnos una explicación mucho más coherente. Y eso de que hay que de obligar a pedir disculpas, me parece también que es un exceso. Sin embargo, hay que reconocer que esto está muy lejos de lo que se hacía en el gobierno de Correa, que era básicamente enjuiciar. Cuando una opinión o una información molestaba al poder, directamente se enjuiciaba y se perseguía al periodista. Esto de pedir disculpas puede ser un exceso, pero no llega a ser realmente una amenaza seria a la libertad de expresión. Ahí me parece que hay una cuestión que se puede manejar. Hay una diferencia sustancial. Pero por otro lado es fundamental el combate a las fake news. Y esto, Marjorie, es fundamental. Que los ciudadanos sepan diferenciar en primer lugar cuál es la información de los medios serios de aquella que circula en las redes sociales y que muchas veces es reproducida sin ninguna criticidad de parte de los ciudadanos. Sin ninguna confirmación. ¿No es cierto? Nos queda la pregunta y quisiera que me ayudes respondiendo, si en época de campaña los medios de comunicación se convierten en lobby. ¿Es lobby? Esperemos que no. O sea, un medio de comunicación que se maneja de forma seria tiene que cumplir ciertas normas éticas y en ese sentido no se puede convertir en un medio que canalice el trabajo a favor o en contra de un candidato. Pero esto no lo tiene que obligar el Estado, tiene que ser normas éticas que adopten los medios de comunicación. Y por otro lado, sí tenemos que poner mucha atención a lo que venimos hablando, al tema de las fake news. Hemos visto cómo en las últimas semanas se reproduce una gran cantidad de fake news, de declaraciones que se le atribuyen a líderes políticos, a funcionarios de gobierno, ¿Y cuál sería etcétera? la herramienta que le podemos dar a los ciudadanos o pedirles que no compartan este tipo de información? Yo creo que hay un esfuerzo grande que tenemos que hacer muchos sectores. Desde sociedad civil, desde Fundamedios, por ejemplo, estamos hablando de un convenio con Facebook para poder verificar la información que circula en Facebook alrededor de la campaña, la información política, ¿no? Y que podamos entonces entregarle a los usuarios de Facebook una herramienta en la cual se le advierta: posiblemente esta información sea falsa, por favor no la comparta si no está seguro de su procedencia. Me parece que los medios tradicionales también tienen que hacer un trabajo muy fuerte de verificación de la información. Y los ciudadanos tenemos que aprender a consumir información certera,
a pedir datos. Marjorie, o sea, no nos acostumbremos a pedir simplemente a consumir opiniones que muchas veces no tienen sustento, otras veces, por y en el supuesto, caso de pre-campaña o campaña, pedirle a los candidatos propuestas que gane el que tiene el mejor discurso racional, exacto. que las herramientas que utilizan siempre estén de mano de lo justo, lo correcto. Exacto, y que la información que dan a los ciudadanos sea verificable, que hablen con datos. Lo que vimos en la última campaña electoral, Marjorie, en la última campaña general, es que los candidatos generalmente no trabajan con datos. Te ofrecen muchas cosas, pero sin sustento en datos de la realidad. Y esto es algo que hay que exigirles. Y otra cosa, permíteme, es el tema del debate. Una vez más, para retomar este espíritu democrático, este espíritu de diálogo en una sociedad, los candidatos tienen que acostumbrarse a debatir, a conversar entre ellos. Pero eso también es una responsabilidad de los medios, porque sentimos que ciertos medios están sesgados, entonces no te dan espacio para uno u otro candidato, te niegan el espacio. Y claro, hemos perdido la tertulia y estos 10 años en que nos hemos sentido coartados de expresarnos se ven reflejados inclusive hasta en las tertulias en la sala de nuestras casas, ¿no? Es cierto eso. Y hay que retomar, o sea, hay que revertirnos de un espíritu de más diálogo, ¿no es cierto?, social. Eso Muchísimas gracias, César. Estamos con el tiempo. Vamos a estar pendientes del debate de la LOC en la Asamblea Nacional y del trabajo que ustedes siguen realizando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Marjorie. Un enorme placer estar aquí. Gracias. En la exposición de motivos que dio a pie a la promulgación de la LOC hace ya más de 5 años, se consignaba, entre otros argumentos, que los derechos relacionados con la comunicación, tales como la libertad de expresión, comunicación y acceso a la información, se ubican en el centro del sistema de protección, elemento clave para la construcción del concepto de derechos humanos universales y su concreción efectiva en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución de la República reconoce su plena vigencia como el más alto deber del Estado. La concentración de la propiedad de los medios, frecuencias y de la información ha conllevado costos altos para nuestra sociedad. Bajo estos y otros argumentos, se estructuró una normativa ajustada a medida de un proyecto político desplegado por un gobierno a todas luces intolerante y con vicios de autoritarismo. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes y haya aportado al debate frontal y urgente que la sociedad ecuatoriana está obligada a impulsar hasta agotar este tema y resolverlo en función de los intereses de toda la colectividad. Gracias a César Ricaurte por acompañarnos y a todos ustedes un afectuoso saludo de Quito con Marjorie. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó